Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos y todas quienes se conectan a este espacio de entrevistas de Indimedia. Mi nombre es Gabriel Echeverría. Tengo el gusto de estar hoy acompañado por Luis Borja. Luis Borja es defensor de los derechos de la naturaleza y también es profesor. Luis, bienvenido a este espacio. Muy buenos días, estimado Gabriel. Muy buenos días a la amable audiencia de este importante medio de comunicación. Como usted lo ha dicho, pues mi nombre es Luis Borja, soy docente acá en la capital de la República. Algunos aspectos de luchador social y defender el agua, la naturaleza y la Pachamama en la provincia de Bolívar, específicamente en el Cantón Las Naves. Hoy nos vemos abocados a una sentencia, 6 luchadores sociales a 3 años de prisión por el simple hecho de haber manifestado de forma pacífica esa voz de protesta, esa bandera de lucha a favor de los campesinos, agricultores de mi provincia, de la provincia de Bolívar, del sector subtropical, la tierra más productiva de lo que es la agricultura y la ganadería. Entonces nos vemos como un aspecto de injusticia todo lo que está pasando acá en el Ecuador, estimado Gabriel. Muchas gracias, Luis, por tu presencia, por esta contextualización de lo que está sucediendo. Vemos que en este caso el gobierno está atropellando los derechos no solo de las personas, sino también de la naturaleza. Vamos a ir por partes. Primero, cuéntanos un poco de la situación de esta expansión de la minería en Cantón Las Naves. Haciendo un poco la investigación, ya son aproximadamente 15 años desde que Curimaini llegó a la zona, pero durante estos 15 años no se han cumplido las garantías constitucionales. ¿Quieres comentarnos un poco de esto, de la falta de consulta a la gente? ¿Cómo se ha venido sucediendo la situación? Bueno, sí, hace 15 años de una forma arbitraria, de una forma inconsulta, sin haber un proceso de sociabilización, de información, de comunicación, de acuerdos con los habitantes. Como vuelvo y repito, el Cantón Las Naves en la provincia de Bolívar es 100% productivo dentro de la agricultura y la ganadería. Hace 15 años que está la presencia de esta empresa canadiense Curie Mining y hoy por hoy también conjuntamente con el grupo Novis, que está liderado por la señora Isabel Novoa Pontón, que tiene un gran porcentaje de inversiones de capital económico en esta empresa canadiense, ha venido pues a desarticular, ha venido a desorientar, a desorganizar, a romper un poco el tejido social, o sea, la tranquilidad entre los habitantes de los diferentes sectores del Cantón Las Naves, en donde hoy por hoy existen criterios divididos, existen conflictos internos, inclusive entre familiares, entre amigos, vecinos, porque hay personas que dan su punto de vista a favor de la minería, de la explotación a gran escala, a cielo abierto, que es muy preocupante. Todos sabemos que la explotación a gran escala, a cielo abierto, van a excavar y a mover grandes masas de material de tierra de 1 kilómetro de diámetro por 1 kilómetro de profundidad. Entonces decía que estos criterios divididos y que la presencia de la empresa minera viene pues a desarticular el tejido social por el ofrecimiento de las dádivas de algunas fuentes de empleo, de apoyar a un equipo de fútbol de primera línea profesional, de apoyar en el ámbito cultural a grupos de danzas o a lo mejor donar una ambulancia en el ámbito de la salud, de la medicina, pero todos sabemos que la minería, al menos acá en el Ecuador a gran escala, es pan para ahora, hambre para mañana. Entonces rechazamos fehacientemente la manera inconsulta, la manera como han venido ya estableciendo su etapa de exploración. Y hoy por hoy que ya tienen el permiso, la licencia ambiental, que lo consiguieron en enero del 2024 por parte del Ministerio del Ambiente, que también fue una forma fraudulenta, no llegaron a preguntar a todos los verdaderos habitantes de los territorios, de los sectores, del sector de Buenos Aires, de Jerusalén, de Bellavista, de La Unión, en donde realmente se ve afectado, porque va a desaparecer un cerro entero, un cerro denominado el Domo, y más que eso, afectan y desaparecen las vertientes de agua, los ojos de agua, el agua de consumo humano, el agua que sirve para la agricultura, el agua que sirve para la ganadería. Y también
sería afectado también la cuenca del río Guayas. Usted sabe que la provincia de Bolívar, en la parte alta de la serranía ecuatoriana, está el majestuoso Chimborazo, que inclusive como un emblema de civismo y patriotismo se encuentra en el escudo nacional, donde la cuenca del río Guayas, donde nace el río Guayas, es justamente en la provincia de Bolívar, y al afectar las fuentes de agua, también se estaría afectando en las partes bajas de lo que es la provincia de los ríos y la provincia del Guayas. Entonces, rechazamos esta forma de represión al pueblo, al campesinado, al agricultor, inclusive la fuerza pública, las Fuerzas Armadas, viene haciendo presencia masivamente en el Cantón Las Naves durante un tiempo y algunos años atrás, en donde atemoriza, en donde criminaliza el tema de la lucha social. Defender el agua no es un crimen. Levantar la voz de protesta, dar manifestaciones, entrevistas, dar consignas de forma pacífica, con carteles, con marchas pacíficas, reuniones en las plazas, en las calles, en casas comunales, pero nos han acusado de asociación ilícita con partes policiales fraudulentos, inclusive que la misma fiscalía elaboraba los partes policiales de los señores agentes de policía de civil. Entonces, ese es un contexto, es un antecedente de cómo está la situación actualmente. Reitero, el día de hoy miércoles 9 de julio del 2025 a las 14 horas en la ciudad de Guaranda, también se estará cumpliendo con una audiencia de apelación de otros 3 compañeros que también fueron sentenciados a 4 años de prisión por daños y perjuicios a la propiedad privada, según lo que las demandas judiciales y los abogados de la empresa van pues aplicando en los procesos jurídicos penales. Entonces vemos que es algo injusto, estimado Gabriel, pero de todas maneras estamos firmes, estamos con mucha valentía hasta las últimas consecuencias. Si un caso es de ofrendar la vida o de estar bajo prisión, privado de la libertad, estaríamos pues ahí dispuestos a conllevar esas circunstancias. En nuestro caso, los 6 sentenciados que estamos a 3 años por asociación ilícita, estamos ya en el recurso de casación acá en la ciudad de Quito, en la Corte Nacional. Estamos a la espera de que se sortee la sala judicial, los señores jueces con jueces y se designe la fecha, hora y día para la audiencia de casación. Y tendríamos también algunas instancias internacionales, estimado Gabriel. Eh, Gracias, Luis. Sin duda, esto es un atropello, como, como dijimos, no solo a la naturaleza, sino también al derecho de la gente a organizarse, ¿no? El derecho que tiene a resistir y está siendo afectado de parte del gobierno. ¿Nos quieres contar un poquito más a detalles cómo ha venido siendo este proceso de persecución a quienes están organizando, a quienes están defendiendo la naturaleza? Nos comentas que hoy hay audiencia, nos comentas que hay incluso algunos casos que en teoría ya tienen sentencia, sentencia que está siendo apelada. ¿Cómo ha sido este proceso de persecución de parte del Estado? Bueno, sí, ya en el aspecto de la criminalización es muy claro que el objetivo de esta empresa minera y del Estado, del gobierno ecuatoriano actual, porque debemos recordar que en el gobierno del prófugo de la justicia, en el gobierno de la revolución, del correísmo, de Rafael Correa, que está pues campante y libre luego de haber realizado cuantos atropellos económicos acá en el Ecuador, ahí la justicia no se aplica de una forma más eficiente. En el gobierno del correísmo dejaron pues más de 3.000 concesiones mineras en el Ecuador. En la provincia de Bolívar son más de 160.000 hectáreas que están concesionadas desde la parroquia San Luis de Pambil en la parte norte del subtrópico, en Las Naves, el cantón Echandía, el cantón Caluma, San José del Tambo en el cantón Echandía, Balsapamba en el cantón San Miguel. Entonces, vemos con mucha preocupación que el objetivo de la política extractivista acá en el Estado ecuatoriano va a afectar y va a desbastar grandes territorios de nuestra naturaleza, el oriente ecuatoriano. No compartimos ni la minería legal ni la minería ilegal, porque tanto la una como la otra afecta a la naturaleza. Y hemos visto en imágenes de los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales, cómo se ve con mucha pena cómo tumban grandes áreas de vegetación,
grandes áreas de bosques, afectando a la armonía de la fauna y la flora, el aspecto silvestre de la naturaleza. Entonces, en ese aspecto, los dirigentes comunitarios, los dirigentes sociales, los defensores de la naturaleza, porque debemos recordar que en la Constitución del 2008 está ya constando los derechos de la naturaleza y que deben ser respetados. Y aún más, los derechos del ser humano. En ese aspecto, invitaciones que nos realizaban los dirigentes de las comunidades, las fuerzas vivas del Cantón Las Naves, a hacer presencia, a conversar, a dialogar, a hacer un análisis de lo que afecta la minería, ver cómo llamar a la unidad, ver cómo llamar a manifestar el libre derecho a la expresión que tiene el ser humano cuando ve afectado sus intereses naturales, su trabajo, su herramienta de trabajo es la Pachamama, es la tierrita, es en donde siembra el agricultor, en donde el ganadero tiene su vaquita, tiene sus animales, y afectar eso es complicado. Entonces, en esas reuniones públicas amplias en el año 2021, más o menos por el mes de junio, julio, donde hacíamos declaraciones públicas, donde organizábamos las marchas pacíficas, reitero, de formas pacíficas. Nunca habíamos hecho algún aspecto delictivo, peor que nos hayan encontrado con armas, con droga, con inmensas cantidades de dinero en efectivo, como lo hacen los delincuentes de la mafia organizada, que sí lo existe acá en el Ecuador. Agentes de civil infiltrados habían tomado fotografías, habían hecho pues la intervención directa en los celulares para materializar mensajes de texto, llamadas, audios, voces, en donde nunca demostraron en las audiencias de juzgamiento, peor en la indagación previa que aplicó la Fiscalía de la Sala Multicompetente de lo Penal en el Cantón Las Naves, no pudieron comprobar, no tienen pruebas alguna que demuestren el delito del cual somos acusados. Simplemente aducían que tienen Miguelitos, Miguelitos para desinflar los neumáticos de los vehículos a lo mejor. Decían que tienen el boyero que es un instrumento ancestral, es una herramienta de trabajo de la faena, del ganadero, del campesino. Decían que tenían lanzas. Bueno, acá en el sector de la sierra y la costa ecuatoriana no se utiliza lanzas, lanzas lo utilizan a lo mejor en la Amazonía ecuatoriana. Pero sin embargo, a pesar de eso, los señores jueces del Tribunal Penal en primera instancia declararon la sentencia a 3 años de prisión. Luego se procedió a la apelación a la Corte Provincial, en donde nuestros abogados, el equipo jurídico técnicamente, argumentaba pues que no hay las pruebas, pero con el voto mayoritario de 2-1, el Tribunal Penal de la provincia de Bolívar, dos juezas mujeres se ratificaron en la sentencia, a excepción del señor presidente ponente, juez ponente, presidente de la Corte Provincial, y a quien pues brindo ese saludo y ese reconocimiento porque él sí nos declaró la inocencia. Entonces, con el voto de 2-1 mayoritario, nuevamente la sentencia tiene que acudir al recurso de casación. Entonces, vemos como claramente el objetivo de la empresa minera y de los abogados de la empresa minera y del Estado ecuatoriano es criminalizar para que a lo mejor detenidos en la prisión, en la clandestinidad o en el asilo político de los dirigentes, de los luchadores, las demás personas lógicamente se atemorizan, se asustan. Entonces dicen, ¿sabe qué? Si a los dirigentes les sentenciaron, les encarcelaron, les criminalizaron, peor a la gente humilde, al campesino de territorio, en donde el único delito es defender su tierra, como lo establece el artículo 98 de la Constitución, el derecho a la resistencia. Es el objetivo, pues, de tener el campo libre, tener abierto esa vía para poder hacer y deshacer de la naturaleza con la explotación a cielo abierto a gran escala. Estos últimos tiempos, en este año, en estas semanas, algunas comunidades, algunos sectores se han organizado para hacer la resistencia y no permitir el paso de
la maquinaria pesada, de las volquetas, de los cabezales, de las plataformas, de los trailers, de las máquinas electroexcavadoras, que en los caminos comunitarios que el campesino, el agricultor del sector, con mucho esfuerzo, con mingas, lo ha aperturado con el afán de transportar sus productos agrícolas del campo hacia las ciudades. El paso de esta maquinaria pesada está cuarteando a las viviendas que se encuentran apostadas en la periferia de esas vías comunitarias porque no fueron diseñadas para el paso o transporte de maquinaria pesada. A lo mejor algunas casas ya se ven afectadas y corren el riesgo de venirse al suelo, al piso. Entonces, estos campesinos, humildes, agricultores, dirigentes, comunitarios, se han organizado para no permitir el paso únicamente a la maquinaria pesada de la empresa minera, no así al resto de comunitarios, de propietarios y habitantes que lo hacen libremente en sus camionetas, en sus vehículos, en sus motocicletas, porque en el subtrópico, en la costa, pues es muy característico y es muy fundamental el tema del transporte en motocicletas. Entonces argumentan que ya los comunitarios, que ya los antimineros que han denominado, que han paralizado el Cantón Las Naves, que se han tomado las vías, que no permiten pasar a ningún vehículo, puras falsedades, puros engaños, porque hay también la prensa amarillista que no investiga los verdaderos hechos de la fuente de la información y buscan cómo congraciarse con el Estado y con la empresa minera que a lo mejor les dan el pautaje. Entonces eso denunciamos, estimado Gabriel, porque esa es la realidad y lo que sentimos en el ámbito psicológico, la familia, el estarnos presentando cada 8, cada 15 días en una unidad judicial, el estar con una carga pesada que es en el ámbito de la psicología emocional de la familia, con una sentencia, ¿qué pasará? ¿Me privarán de la libertad? Entonces, eso sí preocupa. Pero sin embargo, a eso estaremos hasta las últimas consecuencias, Gabriel. Sin duda, y nosotros también, así como medio alternativo, como medio que acompaña en las luchas, estaremos aquí abriendo el espacio cuando sea necesario para que ustedes, y no solo ustedes, sino todos los luchadores, todas las personas que están buscando un mejor futuro para la sociedad y para la naturaleza, puedan tener este espacio. Nos comentabas, Luis, que hay varias actividades productivas. Sin duda, el cantón, las naves y en general la provincia de Bolívar, la provincia de Los Ríos, se encuentra en una zona geográfica muy privilegiada. La transición, esta transición subtropical desde la costa hacia la sierra, haciendo que la producción sea bastante benigna, bastante privilegiada, ¿no? ¿Nos quieres comentar cuáles son qué producciones hay, cuáles son las principales actividades productivas? ¿Qué es lo que más se saca del campo en esa zona que se vería afectado por esta expansión minera y esta afectación al agua? Bueno, sí, ya en el sector de las naves, como usted ya lo descifra y lo determina, pues desde una bondad que existe de la madre naturaleza, el sector subtropical, la provincia de Bolívar, la provincia de Los Ríos están entre, digamos, el bypass de la sierra a la costa. Entonces, es un territorio muy prodigio en el cual, pues, la agricultura es 100% pues, muy productiva. Los productos de primera necesidad que debemos garantizar la soberanía alimentaria para las futuras generaciones, inclusive el tema del agua, que es vida, se encuentra el cacao, que en su momento oportuno pues fue un producto de exportación masivamente del Ecuador. Hoy igual se mantiene esos plantíos de cacao en mucha extensión del territorio donde está afectando la minera. El tema de los cítricos, la mandarina, la naranja, el tema del aguacate, el tema de los mangos, donde son frutas muy sabrosas, muy elocuentes para la situación alimenticia del ser humano. Además de eso, también está el guineo, el barraganete, el verde, el maduro y una infinidad de productos que se puede ir denominando en donde realmente se va a ver afectado, porque el simple hecho de dañar un cero, el domo, ya afecta la armonía del ecosistema. El simple hecho de que el agua, en el tema
de la exploración, en donde la empresa minera asentaba sus plataformas, terraflanes de 5 metros cuadrados, con sus motores estacionarios, con sus taladros, con sus brocas, con sus torres, y tres motores estacionarios, como poner un ejemplo, tres motores de un vehículo hino, de un cabezal, de un camión, de una volqueta, tres motores estacionarios, que el ruido que generaba esos motores ya interrumpía la armonía del aspecto silvestre, de la naturaleza, de los animalitos, y el agua que utilizaban para enfriar las brocas, los taladros, porque perforaban más de 1.000 metros, 1.500 metros hacia la profundidad de la Pachamama, y en un diámetro, en un radio de 50 metros cada plataforma, porque en exploración y según la información que nos brindaban, tienen ellos ya focalizados, inclusive satelitalmente, en dónde se encuentra la beta mayor de estos metales preciosos, que es el oro, la plata, el cobre. Indudable que a lo mejor dentro de la tecnología dice que es muy importante el desarrollo económico con la explotación de estos metales preciosos, que el oro, la plata, el cobre, y que va a ser la solución para el aspecto socioeconómico de los sectores. Pero recordemos cómo fue el petróleo en la década de los 70. Decían que en el Ecuador, con el descubrimiento de los pozos petroleros, iba a ser pues ya la panacea, iba a ser la gran solución en la administración de la economía en forma equitativa para eliminar la crisis de la pobreza, de la desnutrición crónica que existe. No hay presupuesto para salud, para educación, para vivienda. Igual, la minería va a ser lo mismo. Solo va a ser la riqueza para los grupos de élite económicos, que son una gran minoría en el Ecuador, cuando la gran mayoría se debate entre la delincuencia, entre la inseguridad, entre el hambre, entre la pobreza. Entonces, vemos cómo se determina que se debe garantizar y respaldar y fortalecer lo fuerte que es el Ecuador. Es netamente agrícola y ganadero. Ahí vemos cómo mejor tratamos de que el agricultor, el ganadero, esté desprotegido, esté pues sin respaldo alguno con su economía. A veces las inclemencias de la naturaleza, el factor climático que hoy por hoy va con el calentamiento global y esta variación climática afecta más. Y en vez de cumplir con los postulados, con el discurso florido de que el Ecuador y Latinoamérica son los pulmones del mundo, estamos afectando por conflicto de intereses y tráfico de influencias del gobierno actual. Recordemos que Isabel Novoa Pontón es tía del señor Daniel Novoa, presidente de la República, y quieren pues aplicar a toda costa la política extractivista en el Ecuador, y van a dejar en un futuro no muy lejano, de aquí a unos 5 años, como un completo desierto al Ecuador. Recuerde que son más de 3.000 concesiones mineras que dejó el prófugo de la justicia. Nuestro reclamo es porque se deroguen esas concesiones, porque se detenga y se paralice los trabajos de explotación de las empresas mineras en todo el territorio ecuatoriano, no solamente en la provincia de Bolívar, y porque también ya se deje de criminalizar y peor aún, de reprimir al pueblo. Vea, la policía y las Fuerzas Armadas tienen que garantizar nuestra seguridad de los habitantes del pueblo ecuatoriano. La remuneración, el sueldo que reciben los señores policías y los señores de las Fuerzas Armadas es generado por el pueblo, por el agricultor, por el campesino, por el obrero, por el artesano. Lejos de brindar seguridad al agricultor, al pueblo, al habitante, están actuando como que fueran seguridad privada de una empresa internacional. Son aspectos que no tienen elocuencia. Entonces, siempre rechazamos en ese sentido. Reitero, debemos garantizar la soberanía alimentaria de las futuras generaciones y más que todo defender el agua. Las futuras guerras serán por el agua, estimado Gabriel. Poco a poco vemos cómo nuestra casa grande, nuestra casa mayor, el globo terrestre, se ve afectado por toda esta situación de explotación, de deforestación. En el discurso decimos que hay que volver a forestar, que hay que cuidar las fuentes de agua, pero en la práctica queremos utilizar y servirnos en el ámbito económico, intereses económicos muy personalizados de los grupos de élite aquí en el Ecuador, estimado Gabriel.
Gracias, Luis. Te quería hacer una última pregunta antes de que se nos acabe el tiempo de aquí de la reunión. De acuerdo. Es más que nada, ¿cómo se combina o cómo se relaciona esta actividad de defensor de los derechos de la naturaleza con el papel de docente, ¿no? O con el papel en general de un luchador social, un luchador de organizaciones sociales? ¿Cuál crees que es el punto de encuentro entre estas facetas? Bueno, sí, en nuestro caso, como Luis Borja y los 6 compañeros que somos sentenciados, entre ellos el compañero Luis Caiza, Ángel Rochina, Osvaldo Lumbi, Freddy Díaz, Napoleón Yunapanta, que estamos en uno de los procesos judiciales penales, otros compañeros que hoy también tienen otra audiencia, y así hay un gran número de procesados, de criminalizados. Ser un luchador social, ser un activista en defensa de los derechos, en primera instancia, del ser humano como persona, porque desde las aulas, desde la juventud, hemos hecho dirigencia, dirigencia estudiantil, dirigencia barrial, dirigencia deportiva, dirigencia del magisterio ya en últimos tiempos. Entonces, hemos determinado que es un orgullo, es un honor defender, defender con criterio coherente, defender con un punto de vista muy elocuente lo que va a afectar al pueblo. Entonces, ¿cómo conjugar con la actividad económica que se cumple? En mi caso, docente, llevo ya 26 años en el magisterio ecuatoriano, laboro actualmente aquí en la ciudad de Quito, en la unidad educativa Darío Guevara, en el sector del centro histórico. Entonces, desde las aulas, igual en la asignatura de las ciencias naturales, nos han ido enseñando y también difundimos el tema de cuidar la naturaleza, cuidar el agua. Las juventudes, los adolescentes, los niños saben lo que es la importancia del líquido vital. Entonces vamos viendo cómo establecer esos compromisos de que se respete y tenga consideración de cualquier gobierno que turno que esté al frente en el Ecuador, que pueda respetar el derecho a la vida, el derecho a esos niños a que puedan desarrollarse con tranquilidad, con armonía. Usted sabe que salir al campo es respirar aire puro, salir al campo es distraerse un poco de los paisajes, de la hermosura, de estar en armonía con la naturaleza, con el medio ambiente. Pero si por un lado manifestamos el cuidado, pero a renglón seguido queremos explotar y queremos destruir y queremos devastar, queremos afectar, queremos generar un desierto, queremos destruir el agua, la naturaleza. Entonces eso da un ámbito de injusticia, da un semblante de sentirse cohibido de poder accionar de mayor forma, pero hay que ganar razón, hay que ganar conciencia. Los medios de comunicación juegan un papel muy fundamental en el tema de difundir qué es lo que se va afectando, qué es lo que se va generando en ese aspecto de buscar estrategias y mecanismos de llegar a un acuerdo mutuo, el pueblo y el gobernante, porque usted sabe que el gobernante se debe al pueblo. Quien lo elige en las urnas es el pueblo, pero el pueblo lo elige para que pueda administrar esos recursos económicos naturales. Y ojo, estimado Gabriel, que el 60% del presupuesto general del Estado lo genera el pueblo, vía impuestos, vía aportaciones, el IVA, y no sabemos a dónde se va esas grandes cantidades millonadas de dinero, más endeudamiento al Fondo Monetario Internacional. Tienen que dar explicación. La inseguridad sigue campeando, ¿vea? Cada día el sicariato, cada día muertes por aquí, muertes por allá. Entonces, eso siempre le dignifica a un luchador social. Le dignifica cuando usted tiene por respaldo la verdad y nada más que la verdad. Porque cuando usted se genera con el engaño, con la mentira, a la larga o a la corta, va cómo han ido cayendo estos delincuentes de cuello blanco, estos delincuentes de corbata, y ahí no pasa nada. Y ahí va, se llevaron cuántos millones y millones de dólares, y no pasa nada. Y el único que se ve afectado en su economía social, en su hogar, en su familia, que a veces tendrá para un desayuno o un almuerzo o una merienda, tendrá o no tendrá, es la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, y eso nos llena de placer, nos llena de una satisfacción para seguir ofrendando nuestro contingente, Gabriel.
Muchas gracias, Luis, no solo por tus palabras, sino por este compromiso con la sociedad ecuatoriana, porque al fin y al cabo no solo se está luchando por el cantón o por la provincia, ¿no? Sino esta lucha, esta protección del agua, esta protección de la naturaleza, tiene consecuencias en toda la sociedad ecuatoriana. Luis, yo quería agradecerte nuevamente por tu presencia. Hacerles conocer, repetirles también que Indimedia es un medio y que este espacio de entrevistas es un espacio abierto al que están siempre invitados y al que por favor te invito nuevamente si alguna novedad existe en este proceso, ¿no? Somos un medio que acompaña las luchas, somos un medio que está de este lado de la gente y esperamos que tanto los procesos legales que están siendo desarrollados en contra suya, como este avance de la minería en el territorio ecuatoriano, se detengan y retrocedan porque es lo que necesitamos como sociedad y es lo que necesitamos para tener una mejor vida y una mejor relación con la naturaleza. No sé si tienes alguna última palabra, algún último pensamiento que compartir con nuestra audiencia. Bueno, sí, estimado Gabriel, yo quiero nuevamente reiterar ese agradecimiento. Un Dios le pague a tu persona, al medio de comunicación alternativo, a la opinión pública. Y bueno, también en la parte final es importante dar a conocer de que existe ya, se ha presentado una carta pública al señor presidente de la República, al señor Daniel Noboa, como también al señor embajador del Canadá aquí en Ecuador, con la firma y respaldo de más de 283 organizaciones locales, nacionales e internacionales que vienen pues dando ese contingente, ese respaldo, ese apoyo, esa moral para defender el agua, la naturaleza en todos los territorios. Este documento pues está haciendo ese llamado, justamente lo que tú acabas de decir, a que se detenga, que retrocedan ya los trabajos de las empresas mineras que van afectando más que todo en los lugares que es 100% dentro de la agricultura, la ganadería y fuentes de agua, recurso hídrico. Entonces, pedimos ese aspecto de respaldo. Hemos denunciado también a los organismos internacionales la violencia que se afecta a los seres humanos en el tema de amedrentar y represión con la fuerza pública y la fuerza militar. Entonces, aspiramos que dentro de las audiencias posteriores declaren ya pues nuestra inocencia, nos deroguen las sentencias, dejen sin efecto las sentencias y que se archive todos los casos judiciales porque hay más de 100 procesados en todo el país, en todo el Ecuador, luchadores sociales criminalizados. Entonces aspiramos que el gobierno de turno, pues, algún momento, pues, entre en ese acuerdo, ese diálogo, esa forma de ser consecuente con la tierra, con la Pachamama, con la naturaleza, con el agua, y que el pueblo, pues, esté tranquilo, armonía, y pueda, pues, mejor fortalecer los sectores estratégicos que es la agricultura, la ganadería, no simplemente el poder económico, la explotación del hombre por el hombre y el enriquecimiento de unas pocas familias. Los grupos de élite, los grupos económicos acá en el Ecuador van a seguir haciendo de las suyas mientras el pueblo no se organice, mientras no se tenga la firmeza y la valentía de levantar esa voz de protesta, estimado Gabriel. Reitero, un abrazo a la distancia, un agradecimiento por brindarnos esta oportunidad de compartir los micrófonos y hacer ese llamado a la opinión pública de que podamos también generar alternativas y propuestas. En la provincia de Bolívar, en el cantón Guaranda, en la parte final, si me permites, Gabriel, mi hermano Patricio Borja está con un emprendimiento del ecoturismo, en donde aprovechar el río Salinas, ahí vía el Troje, existe pues la pesca deportiva y el poder acampar y sentir ese positivismo que la Pachamama te brinda cuando tú entras en contacto con la aspecto del silencio, el aspecto silvestre, el trinar de los pajaritos, el trinar de los animales del campo. Entonces eso te vuelve a reconfortar, te vuelve a dar un espacio de relajamiento. Hoy que son ya las vacaciones acá en el régimen Sierra, invitar pues a los residentes bolivarenses acá que se encuentran en Quito que puedan visitar el centro turístico del Troje que está ubicado en el cantón Guaranda, la capital de la provincia de Bolívar, vía al Troje a 5 kilómetros en el río Salinas. Esa parte, pues, dejarlo abierto para que puedan el día sábado 19 y domingo 20 se va a llevar 2 días de pesca deportiva a la trucha
y en la noche también se da el aspecto de acampar con el sleeping, con su carpa de campaña, de campo y tener una armonía con la música ambiental y el contacto con la naturaleza. Eso, estimado Gabriel, reitero el agradecimiento y un abrazo a la distancia y gustoso de estar a las órdenes en las próximas ocasiones, poder seguir compartiendo paso a paso lo que se va dando en el Cantón Las Naves, en los procesos judiciales y de pronto llegar a un feliz término, que la empresa minera detenga sus trabajos de explotación y de seguir minando, de seguir moviendo grandes masas de tierra que está afectando. Ese es el objetivo de esta entrevista, estimado Gabriel. Que así sea, Luis, que así sea, que se detenga la minería y que tanto las actividades productivas, agrícolas y ganaderas, como estas actividades del ecoturismo que me comentas, sean las que nos orienten y las que nos vayan llevando por un camino de desarrollo que potencie tanto a la sociedad como a la naturaleza. Agradecerte nuevamente, mandarles un abrazo, expresarles nuestro apoyo y reiterarles que este es un medio al que siempre van a tener espacio y que vamos a quedar atentos de cómo sigue el proceso. También queremos agradecerles a todas las personas que se conectaron, a todas las personas que ven esto en YouTube, a las que ven esto en Instagram. Síganos, den like, compartan esta información porque es lo más importante. Sin duda, mantenernos informados desde buenas fuentes y desde las fuentes directas va a evitar que caigamos en engaños mediáticos de parte de los medios hegemónicos, que es algo muy común. Les agradecemos su presencia y reiteramos, este es un espacio abierto para todos y todas quienes estén luchando, quienes estén organizándose y quieran un espacio para compartir esto con el resto de la sociedad ecuatoriana. Hasta una próxima. Muchas gracias, un gusto, un fuerte abrazo a la distancia. Mil gracias.